Buenos días, nos vamos a Brasil. Estamos en la frontera, estamos en Puerto de Iguazú y queremos cruzar a Foz do Iguazú. Hay bastante cola, la verdad, para pasar a las aduanas estas. Estuvimos visitando el Parque Nacional Iguazú del lado argentino, pernoctábamos aquí en una YPF que está justo un poquito antes de la frontera y la verdad es que todos los días, a todas horas, había unas colas. Sí, mucho más llegaban, que la de ahora. Sí, la de ahora, la verdad, avanzamos muchísimo. No vamos a tardar media hora o así como muchísimo. No lo sé. Yo creo. Y eso que hoy es lunes por la mañana, Cruzaremos en Cruzaremos, acredito. Venimos con el tanque lleno, con la despensa llena, gastamos todos los pesos. Tenemos reales, tenemos crema solar y ya estaría. Nada de desperdicios, vanlifers. Estamos perfectos. Sí, el tanque de agua es vacío, el baño seco vaciado, llenos de agua limpia. Hola. Hola. ¿Hasta dónde va? ¿Brasil ahora? A Brasil, Sí, sí. a recorrer un poco, la verdad. ¿Por ir a la Argentina o se van para el lado de Brasil? Brasil. Brasil. ¿Y ya estuvieron por Argentina? ¿Recorrieron Argentina? Sí, pero muy poco. Ahora, después del invierno, vamos a recorrer la entera. Ajá. Estamos esperando que pase el frío. Y ahora Brasil está empezando el frío. Los primeros fríos. Sí. Claro. Después de septiembre, octubre, volvemos para acá y hacemos Argentina. Del otro lado de Brasil, pasás el control de servicio de muerte, estacionás y se baja con los pasaportes para que le enseñen la entrada. Bueno, A Brasil. Vale. ok. Si andan por acá nomás no hace falta sellar, pero si van más lejos tienen que sellar la entrada, ¿sabes? Sí, lo vamos a sellar. Carimbo, que le llaman en Brasil. Carimbo. El sello. Ah, ok, carimbo. Carimbo de ingreso. Temos que pegar o carimbo de ingresso. Carimbo de ingresso. A documentação. Fronteira Argentina-Brasil. Posto de fiscalização. Pero mira la tierra, es igual de roja, Estas misiones. Ya estamos oficialmente en Brasil. Nos han dado 90 días a nosotros y al vehículo. Muy bien, muy tranquilos, sin problema ninguno, no pusieron ningún impedimento, ni nos revisaron el vehículo. Muy Yo flexibles. creo que tenían intención de revisarlo, pero creo como que el que iba a revisar el vehículo no estaba, no sé. El caso es que nadie, ni lo miraron, Así que nada. Nada, muy tranquilos, muy flexibles y a la pregunta mágica de si va a ser posible extender otros 90 días, dijo, sí, en cualquier Muy convencidos. En cualquier ciudad, no solo grande, mediana, vas a encontrar una, ¿cómo es? Receita Federal. Una receita federal y ahí lo renovas. Bueno, ya llegamos al centro, acabamos de estacionar muy cerquita de donde está todo el meollo, pero es que hacía un frío, entonces agarramos y paramos un poquitito, nos abrigamos. Sí. Y ahora Así vamos en búsqueda de la tarjeta SIM, muy importante porque no tenemos internet y lo necesitamos, aunque utilizamos la aplicación de Maps.me que funciona sin internet, pero aún así es necesario. Sí, claro. Así que vamos a investigar a ver qué nos ofrecen porque creemos que va a ser un poco complicado, necesitamos un CPF que es un número de documento brasilero. sí, ya nos contaron que Así los que- extranjeros lo tienen un poquito complicado, pero lo intentaremos, a ver Eso qué es. pasa.
Sí, hay una bolita de color que va bajando. Pen, pen, pen. Sí, sí. Y no sabemos como peatones a qué mirar. Supongo que al de los coches, como en Argentina. Sí, en Argentina nos acostumbramos a cuando no había semáforo de peatón, mirábamos el de los coches. Como si fuéramos un coche. Fue buenísimo hoy porque Ángel me empieza a bailar diciendo Brasil, chananana, típico tópico, y pasa el camión de basura y iban con una salsa así muy brasileña. Sí, o sea que es tal cual. La verdad es que hay un montón de ambiente, hay muchos comercios, Sí. la calle está bien cuidadita, con los árboles. Sí, muy linda aquí. Ay, está chulo para un paseo. No sé si vienen muchos argentinos a comprar aquí porque algunos precios se ve como que están traducidos y todo eso. Es verdad. O incluso de Paraguay, o sea, también. Porque Sí, estamos bueno, aquí claro. en la triple frontera. No sé cómo les queda a los paraguayos, pero sin duda hay un montón de oferta. Sí. No, una especie de once en Argentina, pero no tanto, ¿no? O sea, se ve muchísimos puestos. Sí. Está lindo para pasar el día, para callejear y comprar algo. Vale, creo que lo conseguimos. A ver, primero fuimos a Vivo, que era una empresa que ya nos habían recomendado. Lo que pasa es que solamente atendían a extranjeros con CPF. Es decir, necesitas un amigo. Así que no lo tenemos y para salir del paso necesitamos... No tenemos amigos. No tenemos amigos brasileños todavía. Así que, amigos brasileños, comenten y ayúdennos. Así que nada, Vivo por lo pronto no lo vamos a tener. Y nos fuimos a Claro, que nos dijo, muy majo, el señor de la competencia en Vivo nos dijo, creo que Claro no te pide el CPF. Así que vinimos a Claro y directamente para turistas hay un pack. La pega, son muy pocos gigas, son 14. De hecho son 12 más 2 para social media. O sea que tenemos 14 gigas y fueron unos 130 reales. Que realmente lo caro es mucho, pero lo caro es solamente una vez. A partir de ahí se renueva mensualmente la misma fecha, solo 30 reales. 30 reales creo que va a quedar unos 6 euros. Así que muy bien, estamos contentos. Para salir de paso vamos a ir apagando el internet, vamos a ir gastando menos de lo que solemos gastar mientras conseguimos amigos. Así que nada, tenemos internet. Primera coxinha no Brasil. Coxinha es como una croqueta muy grande, como la bombeta de Barceloneta, pero en forma de teta. Igualmente no, me refiero a la forma, pero claramente el interior me parece que no era como una bombeta. A ver. Mirá. ¿Cuánto te costó? Qué bueno. Me costó 6 reales, que son un euro y poquito. A ver. Sí que tiene algo en el interior, ¿eh? Sabe muy rico, ¿eh? Ah, sí, tiene como la carne. Sí, es como la bombeta, ¿no? Puré de patata rellena de... Sí, sabe muy bien. Muy rico el puré, ¿eh? Ah, es como de pollo, ¿no? Qué rico. Ni idea lo que hay dentro. Pero el puré es muy rico. ¿Y a usted le gustó? Muy buena, ¿no? Está muy buena. El puré Sí. está muy rico. El puré no sé qué tiene, pero es algo distinto, ¿eh? Ahí va toda feliz. Es que Ángela es enferma del puré de patatas. Siempre. Cuando tiene que pedir guarnición, puré de patatas. Pero es puré como de masa, como con Sí. masa mezclado. Sí, es como si tuviese más harina, ¿no? Sí. No sé. Hay que buscar la receta de coxinha. Déjenos en los comentarios si saben cómo se hace eso. Aquí al lado de donde aparcamos hay un supermercado que parece bastante grande, así que vamos a intentar comprar algunas frutas y verduras, porque para cruzar la frontera no puedes cruzar con nada de esos alimentos, ni con carnes, ni nada. Entonces tenemos solo envasados y... Procesados, Claro. pan. Sí. Pero lo que es algo fresco no tenemos. Entonces vamos a comprar 4 cosas en este supermercado que encontramos
y a Mufato. ver qué nos encontramos de los precios. Sí. Tampoco sabemos si este es caro, barato o qué. No sé, pero salimos del paso, compraremos un par de cosas y les mostraremos un par de precios, pero ya haremos un video dedicado a supermercados y precios en Brasil. Parece tipo Carrefour, en plan que hay de todo. Cosas de casa, alimentos. Sí, había gente tomando un café, una entrada. No sé lo que es. Creo que sé lo que es. Pero es Algo de bonita, fruta del dragón, del amor. ¿Cómo se llama? Esa que probamos en Cuba. No. No sé, pone ahí pitaya. Pita. No sé lo que es, pero pensé que era una barra de pan y es mandioca. Nunca la había visto en persona. Mira, mira. Qué guapa. Voy a mostrar qué pasa cuando el calabacín y la sandía tienen más que miradas. ¿Qué es eso, Ángela? Esto es un aguacate. Es como mi cabeza. Y esto es chuchu. Qué curioso. Chuchu. Nos agarró la lluvia. Todos tranquilos en el supermercado y al final salimos y está cayendo una. Pero bueno, nos faltan un par de puntos que queremos conocer acá de Foz. Muy interesantes, ¿no? Que vamos a ir igual. Vamos a ir igual. Mira, la realidad de vivir viajando es que siempre vas a tener todas las estaciones. Es imposible esquivar el clima. Así que vamos a visitarlo en su autenticidad. Vamos a ir a la rueda grande, ¿cómo se llama esta? No es Noria acá. Roda gigante. Roda gigante. Vamos a ir. Jup Start. Jup Start. Y alguna cosita más. Así que no pasa nada. El clima viene con la ciudad. Eso es. Bueno, hicimos una compra bastante tradicional, teniendo en cuenta todos los productos que hay propios de Brasil, así exóticos, que la verdad nos llamaban la atención. Muchísimas frutas y verduras que no tenemos ni idea de cómo se comen. Sí. Pero hoy fuimos a lo clásico y una compra rapidita para sobrevivir. Pero iremos probando todas esas frutas. Compramos unas manzanas, cebollas, 2 aguacates, zanahorias. Mirad las zanahorias, qué tamaño tienen. Enorme. Tomates, unos pimientos, un poquito de jengibre, unos blueberries, una bandejita de pollo, un par de yogures y un zumo. Un zumo muy grande, ¿eh? Y fueron 82,70 reales, que son unos 15 euros al cambio. Los precios que vimos, la verdad, yo creo que están bien, pero bueno, es el primer supermercado al que entramos. Tampoco Claro. sabemos si tiene fama de caro, de barato, o supongo que cambiará también los precios según la región de Brasil en la que estemos. Ahora, como estamos en la frontera con Argentina y Paraguay, a lo mejor los precios están un poquito más bajos, ¿no? Para evitar que la gente cruce fronteras para hacer las compras. No No tenemos sé. ni idea, son suposiciones, ¿eh? Sí, no Pero tenemos ninguna referencia para hacer la comparativa. Eso es lo que compramos. Sí. ¿Sabías que estaba cerrada? No sé, pero podría ser, dado el clima. La verdad es que paisaje no se va a ver ninguno desde arriba. No, no vamos a subir. Yo venía dispuesto a pagar la entrada. ¿En serio? Sí, porque al estar al lado del río Paraná podía quedar lindas las vistas, pero ahora mismo se ve niebla de acá a 50 metros. Vamos al hito de las 3 fronteras. Vamos al hito de las fronteras.
paraguayo. Ahí hay algunas banderas. Mira, hay una balsa también para cruzar. ¿La ves? Sí, mira, como Una en San balsita. Gregorio de Polanco, chiquitita. Una balsita ahí detrás. Sí. Pero el puente este internacional, si te das cuenta, no hay coches. O sea, es como si estuviera cerrado. Bueno, este camino que agarramos ahora decía, disculpas, están en obras. No sé si el acceso en sí o solo la calle, que claramente estaba en obras. Creo que más al norte está el puente de la Amizade, creo que se llama. Ese no es este. Ese es el que conecta con Ciudad del Este. Ah, no hay posibilidad de que este sea nuevo, ¿no? Porque fíjate, las vigas tampoco es que esté muy desgastado ni nada. Esto capaz que es nuevo y todo, mira. Puede ser. Bueno, ahora vamos a ir a Alito. Creo que estamos a 20 metros más o menos. A ver qué tal el hito ese. Bueno, llegamos al hito de las tres fronteras y bueno, en la boletería ponía clarito que eran 48 reales. Esos son unos 10 euros, o sea, para los dos 20 euros. Que no es que seamos ratas, pero es que como ya acaban de ver, bueno, pagamos las entradas a Iguazú, a las cataratas, y venimos de gastar en una semanita potente, ¿no? Sí. Así que hasta desconocemos mucho lo que nos vamos a encontrar. Parece como que hay una representación, ¿verdad? Dentro de lo que era... Sí, que te cuentan un poco la historia de misiones, de bueno, los jesuitas y Claro. toda la unión cultural que había antes con Paraguay, Argentina, incluso Uruguay. Sí. Y parece que es como un tipo museo, ¿no? Con representación y tiene un espectáculo de luces. Al aire libre. Sí. Y aparte de que hace bastante mal tiempo. Claro, ahí está el tema, la representación es al aire libre. De hecho se ve un poquito de ahí arriba. Y el espectáculo de luces es a partir de las 6:30, o sea que tampoco lo íbamos a... No es el mejor momento ni las mejores condiciones en las que venimos, así que nada, venimos. Pero bueno, quizá a la vuelta, cuando volvamos para Argentina, Claro. entraremos aquí, también por acá. Así que déjenos en comentarios si vale la pena, Si vale la pena. entrar o no. Sí, quien haya estado, que nos diga en los comentarios, que nos diga si les gustó, si les vale la pena, en qué horario y qué día es mejor venir. A lo mejor cuando volvamos hace mejor tiempo y podemos subir a la Noria también. Sí, no lo descartamos, por supuesto, nosotros casi siempre queremos entrar en todo. Fue una semanita de gasto, pero no lo descartamos para la vuelta. Háganoslo saber. A continuación nos dirigimos hacia el templo budista Chentien, construido en 1996 y que cuenta con más de 120 estatuas repartidas en su delicado jardín. ¿Andiamo? Bueno, a ver qué pasa. Cierra a las 4:30, llegamos a las 4 menos cuarto. Pero la foto que vi me tiene muy buena pinta, muy lindo. El jardín este donde tienen el Buda. Y ya estamos entrando y bueno, se ve bonito. Según parece, habíamos leído que era gratis. A ver, ahora lo comprobaremos. Yo creo que sí, porque nadie te dice nada. Mira, ahí está el Buda. Yo creo que sí. Ah, pues ya está, gratis. Y lo vimos, mira, está acá. Está muy bonito, ¿eh? La verdad es un paseo agradable, gratuito. Sí. Seguro que con buen tiempo mucho mejor, porque ahora estamos cagados de frío. Sí, tenemos mucho frío. Pero está bonito. Me gustan mucho las esculturas. La verdad es que están muy bien. Ahora les vamos a mostrar, hacer una secuencia ahí de imágenes. Están muy lindas. No solo el Buda, las que lo rodean también.
Es un paseo muy bonito, tienen un jardín súper lindo, las esculturas están espectaculares, nos está gustando muchísimo. Muy lindo, muy lindo. Hace un día, eso sí, terrible, pero nosotros nos la aguantamos. Namo Ami Tuo Fo. ¿Qué es eso? Bueno, y ahora recítalo vai eliminar-nos as aflicións e sofrimentos, traer saúde, longevidade, riqueza, armonía e outros beneficios. Namo Ami Tuo Fo. Namo Ami Tuo Fo. Namo Ami Tuo Fo. Namo Ami Tuo Fo. La dejo 10 minutos haciendo tomas y se me vuelve aquí. Bueno, y hasta acá el episodio de hoy. Esperamos que este paseo les haya gustado tanto como a nosotros. Ahora vamos a entrar un poquito en calor, Sí, a comer algo. La verdad, está bastante frío. Y nosotros vamos a continuar ruta hacia Curitiba. No se olviden antes de irse de regalarnos un me gusta, un comentario bajo el vídeo que activa el algoritmo y nos ayuda un montón. Y nos vemos En el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.